Babel y los traductores. Porque él es instruido no por mis palabras, sino por las cosas mismas que se le revelan, porque Dios se las muestra interiormente. San Agustín de Magistro. Cuando todo el mundo se servía de una misma lengua y de las mismas palabras, encontraron los descendientes de Noé un valle que les gustó en Babilonia, y encontraron también con qué fabricar tabiques para construir, y se dijeron los unos a los otros: vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya punta penetre los cielos. Hagámonos de un nombre y no estemos dispersos por toda la tierra. Esto a Yahvé no le gustó, como no le gustó a Zeus la ridícula pretensión de aquellos hombres redondos de dos caras idénticas, 4 pies y 4 manos que, tan pagados de sí mismos, habían decidido también igualarse con los olímpicos y trasladarse hasta los mismísimos cielos, si mi memoria no me engaña, si no se recrean en ella otras versiones de ese mismo relato originario, del que al parecer tenemos justamente aquí dos muy evolucionadas versiones. En todo caso, según el Aristóteles del Simposio, Zeus se divirtió de la arrogancia de aquellos seres dobles que, por ser el uno el complemento natural del otro, ya se creían el entero universo, partiéndolos por la mitad y revolviéndolos luego para que no les resultase un juego fácil el volverse a encontrar con su media naranja, y desde entonces las cosas andan peor que en Babel en cuestión de amores, y los enamorados, con sus incertidumbres y sus precipitaciones, sus confusiones y sus desencuentros, dan muy abundante material a la comedia. En Babel, como todos sabemos, Yahvé lo que hizo fue confundir las lenguas de los constructores de la torre para que ya no se entendieran y no pudieran construirla, y acaso también para que Borges pudiera dar gracias por la fallida torre de Babel que nos ha dado la diversidad de las lenguas, como también nos han dado las cuitas de amor tantos y tan bellos poemas. Si se ensalza lo humillo, si se humilla lo levanto, y lo contradigo siempre hasta que se dé cuenta que es un monstruo indescifrable. Ha escrito bellamente en nuestra lengua y en mi memoria un traductor de Pascal, quien por su parte fue un muy intenso lector de la Biblia. Dispersos andan pues los hombres y las mujeres, y sus nombres y sus creaciones siempre incompletas. Dispersos andan las lenguas y los pueblos que las hablan en horizontes diversos, y esto deben agradecerlo los viajeros, y lo agradezco yo que me sofocaría en una ciudad sola y soberbia, y que después de airear el alma en la distancia y en la soledad o en el anonimato de los caminos, al encontrarme de repente en mi odisea los signos de otros como yo, de extraños que son mis semejantes, no puedo dejar de asentir a aquello de la Edda Mayor y del Martín Fierro, de que el hombre es la alegría del hombre. Los traductores son como esos viajeros que regresan con las noticias de otros horizontes, contagiándonos las ganas de viajar, llevándonos de viaje, como el indiano Juan a su amigo José en la bella canción de Serrat, enriqueciéndonos. A ellos les debemos muchos de nuestros más íntimos encuentros, y acaso también les debamos algunos desencuentros, pues si Babel puede volverse encuentro, no lo perdamos de vista, es precisamente porque parte del desencuentro. En el laberinto de la soledad, donde al repensar estos asuntos el poeta encuentra, también él, que el hombre es nostalgia y búsqueda de comunión y que, por eso, cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad, Octavio Paz nos cuenta lo que a propósito de la ciudad de Berkeley le respondía una amiga suya. Sí, dice que le dijo, esto es muy hermoso, pero no logro comprenderlo del todo. Aquí hasta los pájaros hablan en inglés. ¿Cómo quieres que me gusten las flores si no conozco su nombre verdadero, su nombre en inglés, un nombre que se ha fundido ya a los colores y a los pétalos, un nombre que ya es la cosa misma? Si yo digo bugambilia, tú piensas en las que has visto en tu pueblo, trepando un fresno, moradas y litúrgicas,
o sobre un muro cierta tarde bajo una luz plateada. Y la bugambilia forma parte de tu ser, es una parte de tu cultura, es eso que recuerdas después de haberlo olvidado. Esto es muy hermoso, concluía la amiga del poeta, pero no es mío, porque lo que dicen el ciruelo y los eucaliptos no lo dicen para mí, ni a mí me lo dicen. Piense cada uno en sus respectivos desencuentros. Yo evito el detenerme en este frío enigma que es Estrasburgo y en el extraño mutismo de sus individuos y aun de sus aglomeraciones, y me detengo en cambio a pensar en lo que me han dicho la torre y la cúpula y el flanco izquierdo de su catedral y las aguas de sus brazos de río y sus parvadas de albatros. Wittgenstein leyó a Karl Barth y lo detestó, y varios años después lo volvió a leer y lo detestó menos. ¿Acaso por eso la traducción sea posible? Porque hay un margen de encuentro mayor o menor incluso en los desencuentros. O porque las cosas que le suceden a un hombre son, en el fondo, las cosas que nos suceden a todos, para decirlo una vez más con Jorge Luis Borges. Borges leyó El Quijote en inglés y al leer después el original lo encontró extraño, en disonancia con el que traía en la memoria. Aquello, escribe, me pareció una mala traducción. En un seminario de literatura griega en la UNAM, muchos años mantuve una contumaz discusión en la que al Sócrates hiriente e irónico que Antonio Marino nos sugería leer en el Ión, yo le oponía otro más bien didáctico y paternal. Y como la discusión se prolongara y ni ellos ni yo cedíamos, me pregunté si el profesor, mis compañeros y yo habíamos leído el mismo texto, y entonces caí en la cuenta de que el guión que yo leía era el de la tan desprestigiada edición de la editorial Porrúa, y que acaso no era gratuito su desprestigio. Muchas de mis primeras lecturas se las debo a esas traducciones dudosas de la sepan cuántos, por las que no me avergüenza sentir un especial cariño, ya que no dejaron de sumarme a su manera a la cadena de los imantados. La traducción que viene de Babel no debería de conducirnos a ella. Su papel no es ni el de incomunicarnos, ni el de restaurar tampoco aquella unanimidad cerrada y soberbia, sino más bien el de recordarnos que hay otros hombres y otras lenguas, y el de permitirnos, a través de un trabajo cuya vocación es la de que se lo ignore como se ignora los cristales de una ventana, el conocimiento de aquellos que ni piensan ni sienten con nuestras palabras. Por muy importante y rica que sea la lengua que hablemos, y el español desde luego lo es, y mucho más de lo que de ordinario se dice o se piensa, no deja por ello de ser una entre las otras lenguas, una experiencia humana distinta de las otras, incompleta. La búsqueda del otro que nos salva del narcisismo ridículo y estéril de quien pretendiera completarse con su propio reflejo o con su igual, y que es el imperativo de la vida misma, de la fecundidad, esto vale también para las culturas y las lenguas. El amor, nos cuenta Platón que Apolodoro le contó a un amigo suyo, que Aristodemo le contó, que Sócrates les contó a los invitados al banquete que Diótima le había contado. El amor no es la búsqueda ni de la mitad ni del todo de uno mismo, sino el deseo de vivir y de pervivir, el deseo del bien, el deseo de engendrar en la belleza según la carne y según el espíritu. La vida está en el encuentro con los otros, en el hecho mismo de acogerla y de darla a la vez, en aceptarla y transmitirla, en ayudarla a pasar fecundándonos a todos. No podemos encerrarla o atesorarla como no podemos encerrar o atesorar el tiempo. Vivir es morir, transformarse como el grano de trigo que se pudre en la tierra húmeda para que por él vuelva a pasar el trigo. La verdadera muerte de la semilla sería más bien el no morir esa muerte o el no morir la muerte de la nutrición que la vuelve carne o movimiento.
En el terreno que ahora nos interesa, los traductores son como la tierra fértil en la que germinan y por la que pasan o se abren camino esos granos de trigo, que son las obras que, concebidas en otras lenguas, vienen a prolongarse en la nuestra y a nutrirnos o a fecundarnos a través de ella, al mismo tiempo que otros traductores llevan a vivir y a germinar en otras lenguas las obras concebidas en la nuestra. La traducción forma parte de ese movimiento y de esa dispersión, de ese ir y venir de las cosas humanas, de ese fluir diverso y milagrosamente continuo a pesar de las discontinuidades, a pesar de las distancias, los obstáculos, las rupturas, las decadencias, los olvidos, que es la vida espiritual de los pueblos. La vida del alma, como la del cuerpo, la vida que nos vive o nos traspasa, la vida nos conduce pues a los otros, de los otros viene y a los otros va. La vida no se detiene y para que la vivamos nos invita, nos reta, nos sacude, nos aguijonea a que nos movamos con ella. No nos deja encerrarnos en nosotros mismos, ni deja en pie nuestros intentos de construir torres que conquisten la inmovilidad de los cielos. Como haré y sembré cogí, protesta Góngora, haré un alterado mar, sembré una estéril arena, cogí vergüenza y afán. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Un exceso inverso al del que se encierra en sí mismo para evadir la difícil búsqueda del otro es esa suerte de narcisismo descentrado que consiste en atribuirle a otro esa completud que no se atreve uno a atribuirse a sí mismo, como hacen esos espíritus débiles que se buscan un amigo fuerte a quien imitar y a quien idolatrar incluso, comparable al exceso tragicómico de los enamorados que se comportan como si el infinito habitara todo él en el objeto de sus deseos y nada más que en él. Y es que no se trata de descentrarse de sí para centrarse en otro cualquiera, sino de abrirse mutuamente en el amor o en el diálogo, o en la disputa, que también es diálogo y también puede ser amorosa, a la vida que pasa, a las ideas que fecundan y a los actos ejemplares que también nos hacen ser más de lo que somos, y en el fondo o fundamento a ese omnipresente soplo de vida que acabamos de nombrar, al infinito, al espíritu. El proyecto de una torre impresionante es, sin embargo, siempre más asequible que los inasequibles cielos o que la terriblemente exigente interpelación de Dios. Estoy pensando en lo que se podría llamar, con una de esas fórmulas a la moda, la invención del original, y estoy pensando también en la Biblia que inventaron los protestantismos y en los griegos que los alemanes se inventaron y en los alemanes que algunos se inventan entre nosotros, y también en los excesos de la filología y en la novísima hermenéutica. Así, escribe Remy Bragg en un imprescindible ensayo sobre Europa, cuando se quiere reservar a los griegos la capacidad de inventar, no es por sus lindos ojos, es porque sentimos o imaginamos, más o menos conscientemente, dice, que los griegos, en el fondo, somos nosotros. Y lo mismo hay que decir, me parece, de buena parte de nuestros germanistas y de su devoto entusiasmo por los grandes pensadores alemanes, y de la confiscación del pensamiento que pretenden hacernos esos que nos vienen a repetir que para pensar hay que hacerlo en alemán, como si los constructores de la torre hubiesen hablado el alemán o el griego. Decir que somos romanos, escribe Remy Bragg, es todo lo contrario de una identificación a un ancestro prestigioso. Es una desposesión, no una reivindicación. Es reconocer que en el fondo uno no ha inventado nada, sino simplemente que ha sabido transmitir, sin interrumpirla, pero resituándose en ella, una corriente que nos viene de arriba. Los griegos, esos griegos tan perfectamente redondos, tan acabados, origen y fuente inagotable de la civilización, esos griegos no existen, como tampoco existe esa Biblia abstracta o abstraída de la tradición que la forjó y la transmitió. De este lado del cielo,
en el mundo sublunar en el que todo se genera y todo se corrompe, o en el que, como dijo el poeta, todo pasa y todo queda, y en el que lo nuestro es pasar, como ya ha quedado escrito desde el principio, no existe nada nuevo bajo el sol. Nada es, entre nosotros todos, un estricto original. Y sin embargo, al otro extremo de Babel está Pentecostés, que nos enseña que, en efecto, el Espíritu puede hablar en todas las lenguas. No me escuchen a mí, sino al Logos, dice uno de los primeros filósofos de los que se nos ha conservado la memoria, y a través de los copistas y los traductores, y de todos los avatares del tiempo que vanamente intenta remontar la filología, otro nos recuerda que los textos tienen un padre, el pensamiento, sin el que yacen mudos e indefensos, incapaces de responder a nuestras preguntas.